Hasta ahora hemos trabajado las características de la Guerra Fría y la forma en que surgió el conflicto. Les propuse una forma de abordarlo que hace énfasis en la contingencia. Esto quiere decir que el conflicto no era necesario, sino que surgió debido a las decisiones de los actores en un contexto de incertidumbre. Decisiones marcadas por las mutuas desconfianzas y los prejuicios ideológicos entre esos actores. Hemos trabajado también con las etapas del conflicto, tratando de mostrar una de las características de la Guerra Fría, su intermitencia y su intensidad variable, como podemos ver en esta línea de tiempo, donde vemos picos de conflictividad y momentos de distensión. Luego, nos hemos detenido en la formación de los dos bloques. Debemos recordar que una de las características de la Guerra Fría era el enfrentamiento entre dos potencias antagónicas que formaron en torno a ellas dos bloques de países. Se constituyó así lo que se llamó un mundo bipolar, donde cada potencia era un polo que ejercía su influencia sobre una serie de aliados o clientes que formaban su bloque. Es preciso aquí hacer una distinción. Aliados y clientes no son lo mismo. Un aliado es un país que se une a otro voluntariamente en un acuerdo que favorece los intereses de ambos. Un cliente es un país dependiente, sometido a la tutela o el dominio de otro, forzado a entrar en un acuerdo o alianza sin que esto lo favorezca necesariamente y que por lo tanto pierde su autonomía, su poder de decisión, su soberanía. Si bien a veces suele ser difícil distinguir si un país era aliado o cliente de una potencia, la distinción es necesaria. Gran Bretaña no era un cliente, sino un aliado de Estados Unidos. China fue un aliado y no un cliente de la URSS. Pero Panamá era más bien un cliente de Estados Unidos, como Bulgaria lo era de la URSS. Los bloques se formaron por una combinación de tratados y acuerdos diplomáticos de diverso tipo, pero suelen destacarse dos tipos: los acuerdos político-militares de defensa mutua y los tratados económicos de colaboración y asistencia. En el bloque occidental se destaca como acuerdo económico el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, que afianzó la hegemonía de Estados Unidos sobre Europa occidental. En el plano político-militar se destacó la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que reunió a Estados Unidos, Canadá y los países de Europa occidental, pero también hubo otros tratados similares a lo largo del mundo que tuvieron como objetivo rodear de países hostiles y contener a la URSS. Recordemos la premisa de la doctrina de la contención de Kennan en este sentido. Algunos de esos acuerdos fueron la OEA, la SEATO o el Pacto de Bagdad. Por el lado soviético, la alternativa al Plan Marshall para asistir económicamente a sus aliados y clientes fue el Comecon, del que participaron los países de Europa del Este. En el plano político-militar firmó en 1955, con los mismos países, el Pacto de Varsovia. La contraposición de estos acuerdos, hechos casi en espejo para consolidar ambos bloques, puede analizarse a través de la propaganda política. Veamos dos carteles de propaganda. En el primero, producido por Estados Unidos para promocionar el Plan Marshall, se puede ver las palomas, símbolo de la paz, alimentando un nido, símbolo de la nueva vida que nace, constituido por la unión colaborativa de los países europeos. El tronco muerto que simboliza la destrucción de la guerra está siendo revitalizado por Estados Unidos y su ayuda económica a través del Plan Marshall, como lo indica la bandera y la sigla en el tronco. El Plan Marshall es responsable de revitalizar ese árbol, como demuestran los nuevos brotes que están naciendo. El segundo cartel, producido por el Estado soviético, muestra a dos figuras en primer plano: el estereotipo de un burgués capitalista, gordo, de galera y levita, identificado en su vestimenta con Estados Unidos, y por otro lado un obrero de mameluco, simbolizando el proletariado. El burgués viejo y decadente, como era el capitalismo, desde la óptica soviética, ofrece alimentos y el texto de un acuerdo, el Plan Marshall, al obrero. Este último, joven y vigoroso, como el comunismo soviético por oposición al capitalismo, rechaza la oferta con un gesto enérgico y recio, pues la asistencia económica es un engaño que oculta la violencia, la guerra, la imposición imperialista de Estados Unidos, como lo demuestra el rifle con la bayoneta camuflado detrás del documento, y la cita de Stalin: los pueblos no quieren que la guerra se repita. Las masas, con banderas rojas, una de ellas en francés, apoyando a la Unión Soviética, simbolizan el proletariado mundial cuya revolución lideran los soviéticos. En la descripción del video pueden encontrar análisis más detallados de estos carteles.